Estamos muy lejos. ¿Estás? Estoy. Violeta Muñoz, Javier Gallego. ¿te puedes creer que estamos empezando la 10ª temporada de la República Independiente de la Radio? Entre que me lo creo y no me lo creo. Con la de veces que han intentado acabar con nosotros y nosotras y no han podido. Bueno, es como la historia que vamos a contar hoy en el programa, porque también quisieron eliminar la literatura gallega y no pudieron. Gracias a personajes como el que os vamos a mostrar, que salvó los libros de la quema. Pues qué mejor manera de celebrar que llevamos 10 temporadas salvándonos de la quema gracias a nuestros oyentes y de celebrar la literatura gallega que se salvó del fuego que venir a la fiesta del diario en Galicia. Este año, por las obras de nuestro nuevo estudio, la República Independiente de la Radio, que habéis hecho posibles vosotros y vosotras, no vamos a poder ir como siempre al Festival de Cine de Bueu, a los que mandamos un calurosísimo abrazo, pero volveremos. ¿Empezamos? Empezamos. Boas tardes, Galicia, benvidas e benvidos a Carne Cruda, a República Independente da Radio. Como estades? Non escoito a Coruña, un pouco máis alto. Como estades? Bueno, nós tamén, grazas. Estamos moi ben, sobre todo porque estamos aquí na Praza María Pita da Coruña, no Festival de Ideas e Cultura do noso medio asociado El Diario.es, e porque sae tradición en Carne Cruda comezar a tempada nesta terra, Violeta. Porque en Carne Cruda é costume volver a Galicia como se fose a acabar, se nos la fosen quitar dos fuciños, como se fosen borrar Galicia do mapa, carallo. Bueno, por si acaso, porque iso puido pasar. Non pasou, pero puido pasar. Efectivamente, e por iso hoxe vimos contar a historia de alguén que traballou toda a súa vida para que non borraran Galicia do mapa. Mellor dito, para que o galego e a literatura escrita en galego non se borrasen do mapa da literatura ibérica e universal. E por iso estades condenados a escoitar este galego que falamos Javier e máis eu. É un verdadeiro tormento, sabémolo, un de Madrid que se chama gallego poñendo acento, Una de Córdoba imitando acentos do norte, acabáramos. pero a cambio gañamos moito. A continuidade dunha lingua fermosa impresa en libros imprescindibles que uns poucos ignorantes quixeron queimar. El franquismo intentó eliminarlo de nuestra memoria, pero en España se quemaron miles de libros. Violeta, cuéntanos. Sí, a muy pocos metros de esta plaza, en la dársena del puerto de A Coruña, en el verano del 36, ardieron frente al mar montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola, de repugnante literatura pornográfica, según se leía en el Ideal gallego. Que no eran sino valiosos ejemplares de la biblioteca personal del que fue presidente del Consejo de Ministros de la República, Santiago Casares Quiroga, y de la biblioteca del Centro de Estudios Sociales Germinal. Y esas quemas se repitieron durante la guerra y los primeros años de posguerra en bibliotecas, ateneos, colecciones personales y centros culturales de todo el país. Sin llegar a las llamas, hoy vuelve a haber ataques incendiarios de la ultraderecha a la cultura. Totalmente. Ayuntamientos que gobierna el PP con Vox censuran películas y obras de teatro o dan marcha atrás en la protección de lenguas como el valenciano, el gallego o el catalán. Bueno, y la madrileñísima Isabel Díaz Ayuso acaba de decir que revisará los libros escolares madrileños para asegurarse de que no contienen ideología. Violeta, quiere decir otra ideología que no sea la suya. Revisará los libros para asegurarse de que no contienen socialcomunismo bolivariano de la ETA. Pero ningún problema si le chuta a los chavales neoliberalismo y ultranacionalismo nacionalcatólico. Eso todo bien. Bueno, pero vamos a pasar página. Para volver a otra página de esa historia que los franquistas y sus herederos echaron al fuego para que no la conociéramos. La historia de Antón Patiño Regueira, que fue oficialmente un librero, y en la práctica mucho más, una placa tectónica de la cultura galega del siglo XX que promovió y defendió las letras prohibidas, las relegadas, las de mala fama, las mutiladas, las censuradas. Patiño fue como esas personas libro que memorizaban obras para salvarlas del fuego en la fabulosa novela de mi admiradísimo Ray Bradbury,
Fahrenheit 451. Y para ello se tuvo que marchar de esta tierra, de Galicia. Recordemos su historia, Violeta. Pues después de formarse en los círculos libertarios y librepensadores gallegos, previo a la Segunda República, se exilió en Argentina para poder mantener esos ideales nacionalistas y para casarse con su compañera, Munda Pérez Sobreira. Allí se integró en aquellos círculos de intelectuales del republicanismo gallego en el exilio. No hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad. Y regresó cargado de maletas con doble fondo, como en una novela policíaca llena de ejemplares prohibidos del galleguismo. Libro de Castelao, por ejemplo, al que acabamos de escuchar. El padre de la patria gallega, como bien sabéis por aquí, autor de la obra seminal Sempre en Galiza, del que el periodista y músico Xosé Manuel Pereiro nos ha leído este fragmento. Se no abrente deste día puidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas direccións, abrangueríamos o portento dunha mañá única. Hay que tener en cuenta que durante más de 10 años no se publicó en Galicia ni un solo libro en gallego y fueron editoriales extranjeras, sobre todo argentinas, las que mantuvieron ese legado. Antón Patiño tomó El Testigo y en los años 60 abrió en Vigo la mítica librería Librouro, desde la que distribuyó muchos de estos títulos prohibidos. También números de Ruedo Ibérico y cualquier revista antifranquista que se le pusiera a tiro. Y eso es solo el principio. Luego fue el artífice del regreso a España del escritor y periodista Eduardo Blanco Amor, también exiliado en Argentina, y del éxito editorial de su gran novela gallega, A Esmorga. A Esmorga lo que yo me pegué ayer aquí porque había mucho vino gratis. También fundó la Asociación de Libreros de Galicia y promovió la Feria del Libro en Vigo. Y creo que recurrió a técnicas más propias del agitprop, de la agitación y la propaganda, que de un librero común. Sí, era un máquina, porque llevó, por ejemplo, a Marcelino Camacho a firmar cartas desde la cárcel a la Feria del Libro de A Coruña y pidió dedicatoria a autores exiliados en Cuba, Argentina, Venezuela. Era un máquina y era un agente provocador. Sí, y rescató, promovió y apoyó a los escritores gallegos clásicos y modernos dentro y fuera de Galicia. Pero el vendaval Patiño soplaba más allá de los libros. Porque fue poeta, paisajista, filatelista, coleccionista de arte. Y atención, fundó decenas de asociaciones micológicas, es decir, dedicadas al estudio de los hongos por toda Galicia. Fue, en definitiva, fuerza centrípeta de la bohemia local viguesa y, por ende, gallega, y marcó a toda una generación de escritores locales como Manuel Rivas. Su librería Librouro fue un almeiro y también él mismo un almeiro, un druida ambulante, trashumante, que llevó la esperanza y la luz como luciérnaga por toda Galicia. De carallo, de carallo. Manolo conocía muy bien a esta vagalume, este activista de la memoria, de una memoria que es también rescate de la esperanza, como nos contó en uno de los audios que nos ha enviado. Por eso le dedicó Os libros arden mal, una novela en la que recupera esa quema de obras en A Coruña. Y esa memoria del pasado se convirtió en legado futuro porque Antón Patiño Regueira es el padre del pintor y escritor Antón Patiño, suegro de la pintora Menchu Lamas, abuelo de una de las figuras del nuevo cinema galego, Lois Patiño, y de la directora de arte Cora Patiño. Y si nos pusiéramos a enumerar las personalidades artísticas que pasaron por su casa y sus míticos cafés, no acabaríamos. Por resumir, hablamos de uno de los progenitores de la modernidad cultural galega, como bien sabe su hijo, Antón Patiño Pérez, al que quiero que recibamos con un grandísimo aplauso y con una de sus canciones favoritas, la que está escuchando, Galicia Caníbal, de otro Antón al que admiramos, Antón Reisa, y sus Os Resentidos. De carallo, Galicia Caníbal. Antón, boas tardes, benvido. Boa tarde, Coruña, boa tarde, Galiza. Aí hai un momentiño estaba o Arco da Vella, era un Arco da Vella tricolor, casualmente. Viva a República e está cada vez máis perto. ¡Bien ahí! Vamos fuertecito. Sí. ¿Qué mejor personaje para representar las ideas y la cultura, que es como se llama este festival, que tu padre? Después de leer cómo fue, nos hubiera encantado conocerle. ¿Cómo era Antón Patiño, padre? Bueno, unha fuerza, iba a falar en galego, unha fuerza da naturaleza, realmente, sí. Un activista cultural, una persona con un coraje fuera de toda duda, nunca le tuvo miedo a nada y ni a la dictadura, ¿no? En el sentido de que él
cuando hablaba de la represión y del aplastamiento del libre pensamiento en esta ciudad, porque él era de Agrela, de Fontenova, cuando hablaba de esa Galicia asesinada literalmente aquí, entonces lo definía como, que a mí siempre me llamaba mucho la atención, retallos do medo. Ajá. Retazos de miedo. Retales de miedo que estaban Retales. como en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera, ¿no? Y claro, es una expresión muy poética, pero él nunca, no le quedó nada de ese residuo de miedo, ¿no? Nunca tuvo miedo. Siempre estuvo por la libertad y frente al liberticidio, ¿no? Y esa libertad la llevó a cabo haciendo lo que hemos contado antes y que nos interesa mucho conocer. ¿Qué le llevó a hacerse librero y cómo se la apañaba para traer esos libros prohibidos a Galicia en pleno franquismo? Sí, más vocación incluso por los libros que mi padre era mi madre, porque tenía una biblioteca extraordinaria en la casa de mis abuelos, ¿no? Munda Pérez Sobreira de Monforte de Lemos, Antón Patido Regueira de A Coruña, que se juntan y había una cierta oposición familiar por parte de los padres de ella, digamos, y hay en un relato muy romántico y muy cinematográfico, huyen a Argentina y allí se casan, ¿no? Y entonces allí es donde descubre realmente la huella de Castelao, la memoria de Castelao, y trae los libros, que luego son los libros que tienen una influencia enorme aquí, ¿no? Eso todo se podía visualizar todo en torno al sempre y al liderazgo de Castelao. Él con 14 años ve un meeting y hablaba de esa presencia solemne y erática, erguida de Castelao, con una mano para apuntalar determinadas ideas, y el gran comunicador y político y gran dibujante Castelao, que cultiva la línea clara y una técnica muy de la Gestalt, ¿no? De una imagen y un mensaje muy poderoso, le quedó grabada en esos 14 años. Llega a Argentina, descubre allí el legado que había dejado, sobre todo Alba de Gloria, o Sempre na Galiza, que es la Biblia del galleguismo, sí, y los goyescos y estremecedores libros del exterminio, del genocidio, porque en Galicia no hubo propiamente guerra civil, pero sí que hubo un asesinato selectivo de toda la materia gris, digamos. Mataron a todas aquellas personas que tenían una significación progresista, ¿no? Simplemente por leer un periódico progresista podían ser liquidados, ¿no? Algo terrible, ¿no? Eso todo es lo que está recogido en el pequeño libro de La memoria de Ferro. Sí. Es un pequeñito libro que está ahora agotado. Los últimos libros que están en mercado de segunda mano llegan a costar 190 euros, este librito. Ahora se va a hacer una reedición por eso yo siempre digo que los libros son una buena inversión, porque lo son de hecho. Y ahora se va a reeditar por parte de Editorial Elvira la Memoria de Ferro, que es donde aparecen, en la portada aquí sale con 16 años Manuel Seoane es asesinado, y toda la gente vinculada al Resplandor del Abismo, a Germinal, y todos esos ateneos libertarios y socialistas de los alrededores de las Bisbarras de aquí, ¿no? Fueron realmente aniquilados a una edad que parece imposible que alguien con 14, 15, 16 años pudiera tener una significación política como para que era como exterminar la libertad de raíz. Ya que lo has dicho, mucho se habría perdido si no llega a ser por Antón, por este memorialista que también salvó del olvido muchas historias fascinantes en ese libro que nos estaba contando su hijo y también nos contaba Manuel Rivas. Podríamos decir que era un druida, ¿no? Era ese portador de saberes, como otras personas, pero Antón, de una forma eficaz, mantuvo durante muchos años esa condición de activista de la memoria fértil, y ahí está como un tesoro su libro Memoria de Ferro. Lo decías antes, publicada en 2005, esa memoria de hierro una de las historias que recupera es la de 3 hermanas de Rivadavia, consideradas como las Schindler gallegas, porque salvaron de la muerte a decenas de judíos a los que ayudaron a cruzar a Portugal en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es esa historia? Bueno, esa historia es una historia universal ya, ¿no? Porque a través del relato de mi padre, que al principio se dudaba incluso de la verosimilidad de la historia. Sí, de la propia historia, porque era el único, una vez que fallecen las hermanas Touza,
era el único. A mí me llamaron así como 300 veces de todo el mundo, especialmente Sudamérica, Portugal. No se lo creían. No se lo creían. Ahora ya tienen un árbol en Israel, se llama árbol de las justas, no sé con precisión ahora. Hay dos nietos, uno es arquitecto y otro incluso había sido profesor mío, curiosamente en Vigo, Guillermo Touza y Julio Touza, ¿no? Y bueno, ahí lo llaman continuamente para... A mí me está preguntando cosas que me resultan... que no puedo aportar más datos. Tengo de todas maneras el archivo de mi padre, es enorme. Ahora lo vamos posiblemente a depositar en Monforte de Lemos, que es una población, Coruña, Vigo, Monforte de Lemos sería un poco el epicentro de esta crónica de un héroe cultural y libertario, ¿no? Como era mi padre. Sí, pues hablando de ese heroísmo cultural y libertario, no hemos terminado de contar cómo conseguía colar los libros en España desde Argentina en esos dobles fondos que parece de película policíaca. Es novelesco, sí, realmente. Vigo, como sabéis, continuamente pasan transatlánticos con grandes nombres sonoros. Bueno, estaba el Santa María, pero también nombres de transatlánticos ingleses, pero los camareros eran gallegos. Los camareros eran gallegos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que gran parte del material de los libros que llegaban a veces mojados, porque venían en la parte de abajo. En las bodegas. Sí, las bodegas. Entonces, el libro, por ejemplo, Las Cruces de Pédana, Galicia, que es una joya impresionante. A pesar de que allí, en origen, los protegían mucho y los blindaban, llegaban a veces llegaban un poquito deteriorados, ¿no? Entonces no solo siempre en Galicia, sino Pensamiento de Sementeira, Vida, Paixón y Morte de Alexander Bóveda, que son unas publicaciones, bueno, pero estamos hablando de algo increíble, ¿no? Ese sentido de militancia clandestina de camareros gallegos en transatlánticos ingleses que traen material. Es una película realmente. Absolutamente, y debería hacerse. ¿Y a qué te arriesgabas por traer esos libros aquí y por moverlos a través de la librería? Mi padre nunca tuvo en ese sentido ningún problema. Tenía un despacho y en ese despacho tenía un mueble familiar de madera y ahí estaba todo el material prohibido de ruedo ibérico y todo el material que venía de Argentina. Y porque está prohibido muchísimas cosas, por ejemplo, la antología rota de Felipe, y allí estaba agochado, como decimos en Galicia, en un lugar íntimo que era su biblioteca particular. Y los clientes que iban a por material prohibido ya sabían que allí era... ¿Cuál era la contraseña? Pues mira, la contraseña, cuando mi padre tenía en el momento terrible del genocidio y del alzamiento contra la legalidad republicana, mi padre tenía, a los 14 años ve a Castelao, a los 19 así, acontece, bueno, pues esa sí, y perdona porque es que... El golpe de Estado. Sí, pero es que estoy excesivamente emocionado porque realmente Coruña es la ciudad de mi padre y me resulta... Se me agolpan muchas emociones y recuerdos contradictorias. Y además, sinceramente, creo que estamos cerca de un cambio de paradigma aquí y estoy también muy ilusionado con eso. Pero de cualquier manera, llevo unos días también con un proyecto, bueno, días complejos para mí por otras cuestiones y disculpar que se me fue, como aquí decimos en Galicia, el santo al cielo. Pero os aseguro que el santo bajará. La contraseña, te estaba preguntando, sí, ¿cuál ahí era está, la contraseña? La contraseña, ya está, localizada. Muy bien. Ángel de la Guardia, que aquí le resultará muy familiar. Pues en el instituto, ahí es donde mi padre hizo de enlace para salvar a la gente que quería, para ayudar, como en un tramo, era un tramo exclusivamente, en la famosa fuga do Portiño, el intento de huida en unos barcos, que fue algo terrible, y eso está relatado por él con con todos los datos. Uno de los que quería escapar era el hermano de él, o sea, Enrique Patiño Regueira, que consiguió salvar la vida. Estaba también Mario Granel, hermano del pintor Eugenio Granel, pero desgraciadamente hubo, no sé si eran 30, 40, no puedo precisar, porque a mí no me importa el inventario, sino el hecho en sí, o sea, al grito de ¡Viva España!, arrasaron y mataron a todo lo que pudieron, ¿no? Y algunos se salvaron, entre ellos mi tío Enrique, que luego vivió en Monforte de Lemos también, y el hermano del pintor,
Granel. Un pintor muy valorado también, Mario. No solo Eugenio, que a lo mejor es más conocido, pero Mario, que luego marchó a Venezuela, amigo íntimo de Urbano Lugrís, otro íntimo amigo de mi padre. Y bueno, me vino, como veis, el santo bajó, gracias a la contraseña. Sí. Bueno, el ángel de la guardia de esos libros prohibidos... No le protegió, el ángel de la guardia, que era la contraseña, no protegió a los republicanos y demócratas que huían de la masacre, no los protegió. Desgraciadamente, pero tu padre, como ángel de la guardia, sí protegió una cultura que quería ser destruida y gracias a eso, esa cultura siguió floreciendo y pudo resucitar de tal palo tal astilla en generaciones posteriores. No se podría entender la cultura gallega actual sin agotadores como tu padre, pero tampoco sin continuadores como su hijo, es decir, como tú. Oye, nena, yo soy un artista. 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 Sería imposible resumir tu carrera en los breves minutos que nos quedan, pero sí nos gustaría recordar tu participación en la efervescencia de la cultura gallega a partir de los años 70. ¿Cómo era aquella Galicia de los años 70 que tú defines como un largo carnaval y de qué manera el legado de tu padre llega ahí? Y lo recuperáis, poetas, sí, pintores, claro, escritores, cineastas. Sí, en Mirada Atlántica, donde yo hago una especie de resumen de la vanguardia incesante y de la resistencia por la libertad, ¿no?, de las generaciones de heterodoxos y de soñadores, ¿no?, van apareciendo, hay una inflexión crítica al final de la dictadura, lógicamente en un debate y en una búsqueda de nuevos horizontes y sobre todo cuando ya se estaba tocando la libertad con la desaparición del dictador. ¿Qué sucede? Que luego viene el carnaval, el antroido, pero hay que verlo como lo que llaman el cronotopo de la revuelta, o sea, la subversión cotidiana en base a la liberación de espacios colectivos, ¿no? Y ahí es muy interesante pensar que, por ejemplo, cuando mi padre trae esos libros en la maleta cargado de libros prohibidos, esos libros luego se los entrega a Raimundo Patiño, que no tiene quizá una calle en Coruña, pero tendría que tener una avenida aquí en Coruña, ¿no? Entonces, mi primo Raimundo Patiño, fundador de la UPG. ¿Qué sucede? Que si mi padre no trae aquellos libros, el ejemplar que le pasa a Raimundo de Siempre en Galicia pasó de mano a mano en el grupo Brais Pinto. Brais Pinto da luego lugar a la UPG en la clandestinidad en el año 64. Si ese libro no hubiera llegado, el mismo libro, un único libro, manoseado por Luciano Boneira, por José Luis Méndez Ferrín, un libro por Bernardino Graña. Estamos hablando del principal momento ya de la renovación política y sociocultural, ¿no?, en Galicia. O sea, hay unos hilos invisibles que van uniendo esto. Y en eso Manolo Rivas, que es un creador genial, es el único quizá que puede atisbar esas conexiones como una arañeira que decimos aquí, son como unas... Telas de araña, ¿no? Tela de araña, pero de continuidad, como de la luz encendida del espacio de la libertad. Es una tela de araña que hoy simplemente queremos mostrar para que los que nos escucharán en el podcast y aquí también los que nos estáis escuchando en la plaza bajo la lluvia, que os agradecemos mantener el asiento a pesar del diluvión que está cayendo, después investiguéis, porque las ramificaciones son profundas, larguísimas y muy complejas. Por seguir las sagas familiares agitadoras, hablábamos de los Pereiro, hemos hablado, Lois Pereiro, el poeta, y vamos a escuchar a su hermano José Manuel Pereiro, que ya salió antes leyendo a Castelao, que fundó con Lois, con Manuel Rivas y el propio Antón, el grupo Loya, y que fue el cantante y letrista de los míticos Radio Océano. Bueno, porque no habría existido toda esta agitación cultural sin los Patiños, sin los Pereiro, pero tampoco habría existido sin artistas como la viguesa Menchu Lama, nuera de Antón padre y pareja de Antón hijo. Un aplauso para ella. Una pintora cuya obra cuelga de museos como el Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y que pertenece a esos círculos intelectuales que revolucionaron la cultura gallega en Vigo y a Coruña. Una viguesa sin la que no hay cultura, sin la que no hay movida viguesa. Menchu, benvida. Hola, Coruña, que dice que eu son do sur de Vigo, pero para min Galicia é toda unha liña azul que é a cor do mar. Así que estamos unidos todos por esa cor. Dicho esto, le tenemos que preguntar, un aplauso para este alegato por una Galicia única. ¿Tú también sientes que formas parte de esa misma tradición de la que veníamos hablando, resistente, combativa, de quienes salvaron la cultura gallega de la desaparición?
Bueno, cuando éramos estudiantes en Madrid vendíamos libros prohibidos en el rastro. Los que más se vendían eran, por supuesto, los de Castelao. Y el padre Antón había hecho una tarjeta de Librouro que tenía la bandera de Galicia y el himno gallego por detrás, totalmente prohibido. Bueno, eso se vendía como churros. Como roquillas en el rastro. Era para sobrevivir nosotros con el himno de Galicia. Era como pasar prohibido. droga. Era como pasar drogas. Sí. Información ilegal. Tú formaste parte de colectivos esenciales como el grupo poético Rompente, junto al propio Antón y a otro Antón, a Reisa, entre otros. Y con Antón y otros artistas plásticos de vanguardia pusisteis en marcha Atlántica. Sí. ¿Qué eran esos grupos? ¿Cómo eran? ¿Cuál era la personalidad que tenían esos grupos que formasteis, digamos, la segunda generación de artistas gallegos? Bueno, en realidad las cosas salen de una manera... Cuando estábamos en Madrid estábamos con Loya, con Manolo y Josito, y cuando estábamos en Vigo estábamos con Reisa, Manolo Romón, Alberto Avendaño. Entonces estábamos con la unión de los dos estados poéticos más combativos, sobre todo que era... que decir, en ese momento había mucho aburrimiento y la única forma de romperlo era hacer cosas totalmente rompedoras en el sentido de que estaba todo por hacer. Las fiestas populares eran fiestas de acción poética realmente, es decir, que eran intervenciones las que hacíamos, plásticas y poéticas, y todo se iba uniendo. Atlántica nace después de haber hecho los 3 libros de Rompente, los 3 tristes libros. Porque bueno, creo son que no era nada... tristes tigres. No era nada triste como lo pasabais en Rompente. No, de triste no había nada. Los libros estos en este momento son como también muy estudiados por el diseño tan atrevido que hoy en día realmente son atrevidos plásticamente, pero lo único que hacíamos que nos parecía atrevido era poner un canutillo que tienen las libretas. No había en toda Galicia un sitio que se pusiera un canutillo. Tuvimos que levantar página a página y mandarlos a Madrid para poner una simple espiral, ¿no? Ese año nos casamos Antón y yo. Reisa fue el padrino, con Emma Pino. Y lo que pedíamos no era regalos, era pasta. Y nos fuimos a Nueva York. A Nueva York fuimos con Guillermo Monroy y Ángel Huete y la verdad es que vimos que estaba todo por hacer. A la vuelta había que hacer algo. Nosotros vivimos en la avenida Atlántida, enfrente del mar Atlántico, y lo más razonable era poner Atlántica en femenino. Muy bien hecho. Así que, de hecho, es que era la única mujer y bueno... Y gracias a todo eso, a todo ese trabajo de Rompente, de Atlántica, de Loya, en los últimos años hemos tenido una reivindicación de las raíces, tanto de las lenguas como de la cultura, en música, libros, obras en Galicia, y toda una generación de poetas, músicos, cineastas, como vuestro propio hijo Lois, a quien le hemos pedido que nos hable de su abuelo, para unir las 3 generaciones. Un hombre del que decía que dejaba huella en cualquiera que lo conociera. Lo que yo creo que heredo de mi abuelo es este amor por el arte, por la cultura, esta pasión sin límites que tenía mi abuelo, ¿no? Una figura poliédrica, ¿no? Con intereses múltiples hasta el final de sus días. Y también nos contó una de sus anécdotas favoritas con el abuelo Antón, que no olvidemos que también era experto micólogo y que jugaba con la inocencia infantil de los nietos cuando les llevaba a coger setas. Gritaba a los gnomos o a los enanitos para que nos juntaran las setas. Gnomos, por favor, juntadnos las setas, que estamos muy cansados. Por favor, reunirnoslas todas en grupitos para que no las tengamos que coger por aquí. Y entonces nosotros las encontrábamos y estaban todas juntas y alucinábamos, ¿no? Menchu, le hemos preguntado a Antón hijo cómo era para ti el abuelo Antón. ¿Cuál te parece su aportación a las ideas, a la cultura, como dice el título de este festival? Antonio es que era una creatividad increíble. Que decir, Librouro no solo era una librería, no solo era un punto de encuentro de todas las culturas, que decir, de todos los escritores y pintores, aparte era como
les ayudaba económicamente a conseguirles compradores, a conseguirles exposiciones. En ese sentido era de una generosidad inmensa, porque es muy fácil ver las cosas a posterior, pero en su momento, cuando ves que está todo en contra, él tiraba para adelante y siempre estaba con algún proyecto cultural en sus manos. Nunca se rendía, siempre estaba con algún proyecto, tanto como Casmeigas, que dice que era un tema muy interesante, que unió a Portugal con Galicia y hizo unas investigaciones impresionantes con la medicina natural. Y él estaba investigando constantemente, no solo en arte, que le interesaba todo y aparte de que enmarcaba y les enmarcaba gratis a casi todos. Los libros, yo no sé cómo la librería funcionaba, porque la mayoría se los llevaba. Números mágicos también. Sí. Bueno, vamos a sacar ese aprendizaje de su vida, de no rendirse nunca. Nosotros sabemos bastante lo que eso significa, no venirnos abajo, incluso aunque quieran proscribirnos. Antón, ¿qué crees tú que diría tu padre sobre esta nueva vieja política lingüística del PP y de Vox, por ejemplo, respecto al valenciano o ante ese aviso de Ayuso de que revisará la ideología de los libros que se estudian en los colegios? Bueno, casi no me atrevería a reproducir lo que imagino que... ¿Cuáles serían sus palabras? Sería por como, respeto a la audiencia. Como un movimiento sísmico, o sea, una persona que se transforma en una especie de terremoto, ¿no? O delante de la pantalla, no lo toleraba, no toleraba ese totalitarismo absurdo. Él era un heterodoxo absoluto, una mentalidad libertaria, definida, orientada con un galleguismo de raíz muy sedimentado, pero esta situación sería terrible para él, porque él en realidad mi padre solo vivió un paréntesis democrático muy breve en toda su vida. Es la longa noite de Pedra, y luego, no sé, es que hubo muy poquitos años, casi prefiero no recordarla. Es decir, una vez hice el cálculo, pero mi padre vivió muy pocos años en un escenario de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar y regar esa planta que llamamos libertad, regarla todos los días con invenciones y gestos creativos y con una posición de no tolerancia, digamos, frente a los nazis o intolerantes, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Quiero decir, una sociedad no puede permitir que se extienda como un cáncer lo que puede ser la simiente del fascismo, ¿no? Eso hemos intentado hacer en el día de hoy, regar esa planta, regad vuestra planta, vuestras plantas con gestos poéticos y creativos cada día. Hoy lo hemos hecho con personajes heterodoxos, recordando a un volcán y una placa tectónica de ese terremoto de la cultura gallega que no deja de moverse y de movernos los pies, y que sea así por muchísimos años más. A ello contribuyen, entre otros muchos, Antón Patiño Pérez y Menchu Lamas. Moitas gracias por venir hoy a rendir homenaje a los que pelean contra la intolerancia. Un aplauso para ellos, muy fuerte, por favor. Gracias. Violeta, habrá que irse, que esta gente tendrá cosas que hacer. Bueno, pues como se dice en la última canción de Bayuca, otra letra tradicional a la que le ha puesto música, vai tú, ve tú, y luego yo ya voy yendo. Es cierto que nos quedaríamos como en los cafés de Antón Patiño hablando hasta las tantas de sus historias y las de su familia y en general de toda la vanguardia artística de esta tierra tan rica, tan valiosa, tan valiente, tan tozuda y tan divertida. Yo lo resumo, en general, los gallegos sois lo puto más. A ver, Violeta, Perdón. está bien, podéis aplaudir, sí. Perdón. Hay excepciones, ¿eh? Así a bote pronto se me ocurren algunas pasadas y presentes, pero también hay seres excepcionales, pasados y presentes, como os hemos mostrado hoy. Así que sí, en Seral, vos os galegos sodes o puto más. Y con esta frase lapidaria nos vamos. Gracias al diario.es por invitarnos y a vosotros por acompañarnos siempre en las duras y en las más duras todavía. Gracias por hacer posible este libro sonoro que ha sobrevivido a todas las quemas, por los oyentes que nos salváis del fuego. ¡Viva los libros! ¡Viva la cultura! ¡Viva o galego! ¡Viva Galicia! Y viva por muchos años carne cruda a República Independiente. Que a radio vos acompañe. Moitas grazas. Grazas. Vamos a rematar, despois haberá concertos, despois habrá conciertos.